Bien, entonces, niños, bienvenidos a esta clase que corresponde a la unidad número 2 con un tema Microsoft Word, que es una aplicación o que es un software, es un programa que normalmente nosotros lo podemos usar a diario para realizar pues alguna actividad, alguna tarea específica que tengamos que presentar, que tengamos que desarrollar, pues este programa nos va a servir o nos va a ayudar para realizar o cumplir dicha tarea. Entonces, al hablar de Microsoft Word, ¿qué entienden o qué conocen ustedes de lo que es Microsoft Word? Sin leer lo que está en la diapositiva, ¿quién me puede decir qué conoce de Microsoft Word o qué entiende de este programa? Yo lo que puedo decir es que es un programa que, que- que fue creado más para hacer documentos y cosas así. Muy bien, gracias David. Dijo algo muy clave. ¿Quién desea participar, a más de David, decirme qué conoce o qué ha escuchado de Microsoft Word? Profe, Word es una aplicación, ¿no? Que nos permite almacenar datos, información para así tener una información en un documento, ¿no? Y nos permite poner diseños, tipos de letras y cosas así, profesor. Ok, muy bien, Moisés, gracias. ¿Alguien más que desee participar? También nos permite hacer organigramas, mapas conceptuales, así como la palabra mismo lo dice, Word, palabra, nos permite hacer documentos, palabras, oficios. Muy bien, gracias, gracias, Moisés. Bien, al hablar de Microsoft Word, nos estamos refiriendo a algo que nosotros a diario manipulamos o en la mayoría de casos nosotros estamos trabajando en este programa. Dijeron algo muy importante ustedes, que es un programa o que es una aplicación, que es un software. Este Microsoft Word, programa informático, que nos va a orientar al procesamiento de texto. Este Microsoft Word también se lo conoce como un procesador de texto. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de un procesador de texto, van a estar hablando de justamente lo que es el Microsoft Word. Existen también otros programas parecidos al Word, que ya lo vamos a revisar más adelante, pero nosotros estamos acostumbrados, hemos aprendido a trabajar en Microsoft Word. Entonces, Microsoft Word, vuelvo y repito, es un programa informático, es un software, es una aplicación que nos ayuda al procesamiento de texto. O el Microsoft Word se lo conoce como un procesador de texto. El dueño absoluto de este programa es la empresa Microsoft, una empresa norteamericana dedicada a crear programas. Viene integrado de manera predeterminada en un paquete ofimático. Cuando ustedes escuchen hablar de un paquete ofimático, se están refiriendo a Microsoft Office. Este Microsoft Office, haga de cuenta que es un cartón y que dentro de ese cartón existen o hay varios programas. Entonces, el Microsoft Office encierra o posee varios programas. Y entre esos programas está el Microsoft Word. Está, por ejemplo,
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, etcétera. Entonces, paquete ofimático, Microsoft Office, ¿sí? Que no es más que el conjunto de programas que, en este caso, hacen lo que se conoce como Microsoft Office. La simbología, en este caso, ustedes por lo general siempre van a encontrar algo así, como una hojita, y sobre la hojita una W, indicando que es un icono de el programa Word. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Listo. Entonces, Microsoft Word también hay diferentes versiones. ¿Quién me dice cuál es la última versión del Microsoft Office o del Microsoft Word? ¿Cuál es la última versión? ¿Alguien lo sabe? Creo que era el 2010, ¿no? ¿Perdón? Creo que era el 2010, ¿no? Yo 2010. tengo el 2013. 2013 creo que era, ¿no? Estoy lejísimo, entonces. Bueno, miren, Microsoft Word viene de actualización en actualización. Me nombraron 2010. Me nombraron, 2019 creo que. ok, me nombraron 2010, me nombraron 2013. Esas son versiones, ¿sí? Pero ya el 2013 quedó, como dice, atrás, en el pasado. 2017 quedó ya en el pasado. En la actualidad, 2019. en la actualidad, nosotros manipulamos el Microsoft Office 2019. ¿Sí? Entonces, esa es la última versión del Microsoft Office o a su vez del Microsoft Word. ¿Sí? Entonces, la última versión 2019. ¿Cuál es la función principal de Microsoft Word? ¿Cuál es esa función principal? El programa Microsoft Word es un poderoso procesador de texto en español, nuestro idioma, desarrollado específicamente para ser ejecutado bajo Microsoft Windows. ¿Por qué Microsoft Word se ejecuta en Windows? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué creen que Microsoft Word solo se puede ejecutar en Microsoft Windows? No es porque es en la misma empresa, no. Porque es de la misma empresa. Ya, muy bien. Porque es una aplicación única para el sistema operativo. Porque es una aplicación única para el sistema operativo. Muy bien. Han dicho dos cosas muy interesantes. Pertenecen a la misma empresa, claro. Ustedes dicen Microsoft Word y Microsoft Windows. ¿Sí se dan cuenta? Microsoft y Microsoft. Entonces, esta empresa norteamericana, Microsoft, del señor Bill Gates, es una empresa que se dedica a crear software, programas, aplicaciones. Y entre ellos, crea lo que es el sistema operativo Windows y también lo que es el paquete ofimático o el Microsoft Office, donde está Microsoft Word. Por eso el compañero decía, ¿sí?, que pertenece a la misma empresa, y es correcto. Por acá también me dijeron de que es un programa único para Windows. Correcto. Yo Microsoft Word no lo puedo ejecutar en otro sistema operativo. Justamente, como lo dijo su compañero, porque pertenece a Microsoft, ¿sí?, como empresa, y Word con Windows
¿sí? Hagan de cuenta que son como hermanos. Entonces, ellos trabajan en el mismo computador, pero Word trabaja básicamente bajo Windows. Entonces, Word, procesador de texto, pregunta de evaluación. Es un programa que nos permite escribir, correcto. Cuando yo escribo, estoy ingresando información por medio de un dispositivo de entrada, que es conocido como teclado. Y luego realizar todas las modificaciones necesarias para poderlo imprimir. Para poderlo imprimir, entonces, su programa lo dice imprimir impresora. Utiliza un dispositivo de salida. Entonces, para comenzar a escribir en Word, lo único que tenemos que hacer es hacer clic sobre el área para escribir, luego utilizar el teclado, ¿sí? Y así pues comenzar a digitar. Hablando, hablando en términos informáticos, no se dice escribir, que es lo normalmente como nosotros lo conocemos, pero nosotros tenemos que decir digitar, ¿sí? Escribir es digitar. Entonces, yo le puedo decir en algún momento, vamos a digitar el siguiente documento. Y ustedes van a decir, digitar, ¿y qué es eso de digitar? Pero ya se le estoy haciendo la referencia, que cuando yo digo digitar es escribir, ¿sí? Entonces, normalmente cuando abrimos Word o ejecutamos Word, hay algo que se conoce como cursor, una rayita que está parpadeando en la primera posición del documento, en la línea número 1, fila 1, está un cursor parpadeando que es una rayita. Cuando esa rayita está parpadeando es que nos está indicando que ya podemos empezar a digitar, ¿sí? Entonces, esa rayita nosotros le vamos también a llamar como puntero, aunque al mouse normalmente también nosotros le decimos puntero, ¿sí? Dice puntero de inserción, nos indica en qué lugar del texto estamos. Bien, entonces, básicamente, señores, esta unidad, segunda unidad que corresponde a Microsoft Word, vamos a aprender a manipular esta aplicación. Y como yo siempre le he dicho a mis estudiantes, el que lo sabe, le sirve de práctica. Y el que no lo sabe, lo aprende. Entonces, si alguien de aquí del grupo sabe Word, por favor, tenga paciencia y practique. Y dejemos que el resto aprenda. ¿Sí? Porque yo no creo que de todos los que estamos aquí presentes en esta clase virtual, manejemos o manipulemos el Microsoft Word al 100%. Yo le soy sincero, hay cosas de Word que yo no es que no domino, pero a veces me olvido dónde están. ¿Por qué? Porque de tantas versiones que aparecen, a veces cambian de ubicación ciertas herramientas, ciertas opciones que tenemos que estarla buscando. Y como no se utilizan todas esas herramientas, entonces a veces desconocemos y tenemos que estarle preguntando al mejor profesor del mundo cómo lo hago o cómo se hace eso en Word, ¿verdad? Entonces tenemos que ser pacientes, tener mucha paciencia, porque a veces sí me han tocado estudiantes, y lo digo por experiencia, porque ya ha pasado, que me dicen, profe, yo ya sé hacer eso. Correcto, ya lo sabe hacer, tenga paciencia que el compañero no lo sabe hacer. Por eso le digo, el que lo sabe le sirve de práctica y el que no lo sabe lo tiene que aprender. ¿Sí? Entonces, me adelanto en decirle eso porque yo sé que alguien puede decir, no, ya lo sé hacer eso, ya yo no hago nada. Pero recuerden que tienen que subir tareas al aula virtual, actividades que tienen que desarrollar. Y no sé si alguien ya habrá ingresado al aula virtual y se dará cuenta que ya hay actividades activas. Bien, entonces, existen alternativas. Cuando digo alternativas, me refiero a que no solo existe Microsoft Word, como
procesador de texto. Existen más programas, más aplicaciones, más software que son procesadores de texto. Por ejemplo, alternativas tradicionales. Tenemos el eWord, el Page, el OpenOffice, AviWord, KOffice, Lotus, Jerk, NeoOffice, en fin. Miren cuántas aplicaciones parecidas, similares a Microsoft Word existen. Y acá tenemos, ¿sí? Por ejemplo, su logotipo, el Word, el eWord, el OpenOffice, el AviWord, el KOffice, el Word Pro, el Yerte, el NeoOffice, etc. ¿Verdad? Entonces, nosotros desconocemos estas aplicaciones. Y yo en lo personal soy sincero que solamente manejo Word y he manejado el OpenOffice. Los dos procesadores de texto. Porque es lo más tradicional en nuestro medio, en nuestro país, en nuestra educación. Microsoft Office, Microsoft Word, es una empresa, ¿sí? Microsoft Office es una empresa privada. Ellos le venden la aplicación y una licencia para que su Microsoft Office, su Microsoft Word, sea 100% original, tiene que usted comprar una licencia. Porque si no, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, se le va a bloquear. Y no sé si a alguno de aquí, de los que están en la sala, le haya pasado eso. De que usted está A mí me trabajando pasó con... eso. A mí me pasó eso, licenciado. Listo, David, gracias. Tú ya tienes una experiencia por ahí. Entonces, Sí. mire, cuando no tenemos un software original, se nos bloquea con el tiempo. Nos pasa con el Windows, nos pasa con el Office, nos pasa con un antivirus, etcétera. Si no tenemos una licencia original, quiere decir que nuestro software, nuestro programa es pirata, como normalmente se le llama, ¿verdad? Entonces, hay que tener, se podría decir, dinero para comprar la licencia de Office. No es barata por si acaso. Si es un No, poquito, cuesta como 120, me informaron. más o menos el precio por ahí. Y a veces cuesta un Sí. poquito más, según donde la compre. Entonces, uno dice, $120, comprar una licencia para tener Office original. Son $120, ¿verdad? Entonces, muchas personas utilizan lo que es el software libre. ¿Qué quiere decir el software libre? Que no tiene ningún costo. Y aquí tenemos un ejemplo claro, el OpenOffice. Este OpenOffice es de la familia de Linux, de Ubuntu, que es un software libre. Usted lo puede descargar en su computadora desde internet, lo instala y listo. No necesita licencia. Porque, Licenciado, pero en ese caso, bueno, un compañero me ayudó para poder reenviar la tarea. Pero, o sea, bueno, yo puse un comentario que no pude hacer la exposición porque no me permite. Solo más trabajar en Word y PowerPoint. Hasta ahí, no me permite grabar. ya, Sí, entonces no es muy recomendable eso, sí, en caso de una exposición. claro. Entonces, por eso le digo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Word, con Excel, con PowerPoint. Sí. Pero si no tengo la licencia, mis programas siempre van a estar pidiendo esa licencia, en este caso para que se desbloquee. Pero existen los famosos hackers, los famosos crackers, que ellos pues crean una licencia pirata y la comienzan a regar en todo el mundo para poder hacer que nuestro Office sea como original, pero
periodo de tiempo determinado. Y lo que yo le mencionaba en antes. Un año, licenciado. Meses, 3 meses, 6 meses, un año, No, según. un año me informaron a mí, un año. Y Pero, cuesta $65. Sí, algo claro, así me informaron. pero eso es comprando la licencia, pues. Claro, Claro, pero si no es licencia, usted viene y le dice a alguien, por ejemplo, usted le dice, oye, se me bloqueó el Office. ¿Tienes por ahí una clave de Office? Sí, aquí está, toma, ponle la clave. Es una clave pirata, a eso me estoy refiriendo. Que esa clave solamente me va a permitir trabajar por un determinado tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, nada más. Y luego tengo que volver a ponerle la clave, pero la clave pirata. Pero si yo compro la licencia original, ahí sí, me queda, dice uno, de largo, 1 año, 2 años, 3 años, etcétera. ¿Sí? Entonces, y yo le decía que para no tener ese tipo de problemas con licencia, existe el software libre que es gratuito como el OpenOffice. Y también hay un OpenOffice que cambió de nombre. Ya no se llama OpenOffice, ahora se llama LibreOffice. ¿Sí? LibreOffice. Ese LibreOffice también es un software libre, gratuito, no tiene costo, a este software, a este programa no le importa si la licencia, ¿sí? Que viene con el sistema operativo Ubuntu o Linux. Y miren que ahora en la educación, la mayoría de instituciones fiscales manejan lo que es software libre. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene para comprarle licencia a todos los computadores de todas las instituciones educativas a nivel nacional. Multipliquen, por ejemplo, el número de instituciones educativas fiscales a nivel nacional, a nivel de nuestro país, por el costo de la licencia de Microsoft Office. Como lo dice el compañero, $120. Imaginémonos que en el Ecuador existen 10.000 unidades educativas fiscales en todo el Ecuador. Un ejemplo, 10.000. Esos 10.000 multiplíquenlo por $120. ¿Usted piensa que el gobierno va a pagar todo ese dinero? Por eso, en todas las instituciones educativas fiscales se comenzó a implementar el software libre. Y ellos, en la mayoría de casos, utilizan lo que es Ubuntu como sistema operativo y utilizan el LibreOffice como paquete ofimático. Entonces, una de las alternativas que nosotros podemos tener para trabajar con un procesador de texto es el LibreOffice o el OpenOffice. Hay más aplicaciones como antes se los mencionaba, ¿sí? Pero nosotros desconocemos de estas aplicaciones y nosotros estamos acostumbrados a trabajar solamente con el Microsoft Word, con el Microsoft Excel, con el Microsoft PowerPoint. Pero sí existen algunas alternativas que nos pueden ayudar para hacer trabajos, actividades en la computadora. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Algo que no esté claro, algo que ustedes quieran preguntar, lo pueden hacer. Siempre le digo, me pueden interrumpir si no entienden algo, no hay ningún problema. Si todo está claro hasta el momento, seguimos. Se nos acaba el tiempo. mira, te mandó un audio, Boris. David, apaga el micrófono. Sí, perdón. Gracias. Bien, entonces seguimos. Por acá tenemos alternativas no tradicionales. Mucho ojo con esto, por favor.
¿Por qué decimos alternativas no tradicionales? Google Docs, el SO, Adobe Buzzword, el Y2E, el Ajax Write. Estas acá también son procesadores de texto. También son como Microsoft Word. Pero, aquí viene el pero, estas aplicaciones son en línea. Usted las puede trabajar tranquilamente en línea. Y hay unas que usted las puede descargar en su computadora. Pero, por ejemplo, ¿quién de ustedes ha tenido la experiencia de trabajar en el Google Doc? Con toda sinceridad. Si no ha trabajado, no hay ningún problema. ¿Quién ha trabajado con Google Doc? ¿O conocen a Google Doc? Google Doc pertenece a la empresa o a la aplicación de Google. Si usted tiene un correo de Gmail, que es de Google, usted tiene acceso a este Google Doc. Google Doc es como un Microsoft Word, pero trabajándolo en línea. ¿Qué quiere decir? En el Internet o mediante el Internet. Usted abre su correo, abre el Google Doc y comienza a digitar, comienza a crear su documento, etc. Entonces, esas también son alternativas no tradicionales que quizás no la utilizamos o no la conocemos, pero para que usted tenga conocimiento que un procesador de texto como el Microsoft Word también lo vamos a encontrar en el Google Doc, en el Internet, o como a veces nosotros le decimos, en la nube. De allá, el SOP, el Adobe Buzzword, el Y2E, el Ajax Write, que también son procesadores de texto, pero no son tradicionales, ¿sí? Porque no lo utilizamos, desconocemos. Quizá la interfaz gráfica es, dicen por ahí, fea, no es como Word, que estamos acostumbrados, pero igual existen estos procesadores de texto también. Eso sí quiero que lo tengan bien en claro. Herramientas específicas. Entramos a lo que es la versión de documentos. Algo muy importante y que desde ya les digo que puede ser opción a pregunta de evaluación. Por ejemplo, ¿con qué extensión se guardan los trabajos, los documentos que yo creo en Microsoft Word? En el Word XP, en el Word 2003, en el Word 2004, todos los documentos que yo creaba en Microsoft Word se guardaban con la extensión .doc. ¿Sí? .doc. Desde el Word 2007, 2018, 2010, 2013, 2016, 2019, se guardan los documentos con la extensión .doc. Termina en X. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro en esta ventanita. Dice documento de Word y aquí le aparece .docs. ¿Qué quiere decir? Que esta extensión .docs pertenece a lo que es el Word 2007, al 2018, al 2010, al 2013, al 2016, al 2019. En cambio, el Word XP, el Word 2003 y el 2004 se guardaban con la extensión .doc. Entonces, cuidado, se van a confundir si en alguna pregunta aparece esto de acá. ¿Estamos claros hasta el momento, por favor?
Bien. Sí, licenciado. Miren que en esta misma ventana existe la opción documento de Word 97-2003. Y aquí está la extensión, .doc. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el Word 95, 97, 2000, XP, 2003, todos esos archivos que yo creaba en Word se guardaban o se almacenaban con la extensión .doc. Entonces, vuelvo y repito, puede ser pregunta de evaluación con qué extensión se guardaban los archivos creados en Microsoft Word 2003, por ejemplo. ¿Cuál sería su respuesta? Con el .doc. ¿Con qué extensión se guardaban los documentos en Microsoft Word 2013? Su respuesta sería con el .docs. ¿Sí? Miren que termina en X. Esa X hace la diferencia. ¿Sí? Entonces, esas son las extensiones con lo que el Word trabajó y trabaja en la actualidad. Todo documento que yo creo en la actualidad con el Microsoft Word, sea con el 2013, 2016, 2019, se van a guardar con esta extensión, el .doc. Bien, entonces vamos a seguir. Herramientas específicas. ¿Cuáles son las herramientas específicas? Por ejemplo, fuentes. Fuentes hace referencia al tipo de letra. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo en esta ventana donde ustedes pueden observar que diferentes nombres y que cada nombre que aparece acá es un tipo de letra. Entonces, cuando ustedes deseen cambiar el tipo de letra, el tamaño del texto, colocarle un estilo, qué sé yo, crear un índice y un superíndice, colocarle un color de fondo al texto, colocarle color al texto, cambiar de minúscula a mayúscula o viceversa, aumentar el tamaño del texto. Pueden utilizar estas herramientas que están aquí de la A mayúscula con esta flechita que indica hacia arriba, que quiere decir que aumenta el tamaño del texto. Y si quiere disminuirlo, con la letra A mayúscula que está acá y con la flechita que indica hacia abajo, que es para disminuir el tamaño del texto. Entonces, con esta parte de fuente, usted puede hacer esto de acá. Cambiar el tipo de letra, el tamaño, colocarle un estilo de negrita, cursiva, subrayado, crear un índice o superíndice, colocar un fondo al texto, cambiar el color del texto, cambiar de mayúscula a minúscula o viceversa, o aumentar el tamaño del texto o disminuirlo. Entonces, aquí hay algo que usted han de decir, se parece. Aquí donde dice el 11, esta opción 11, es para cambiarle el tamaño al texto. Pero también acá, con estas opciones que le acabo de mencionar, también pueden aumentar y disminuir el tamaño del texto. Entonces tienen dos opciones allí para cambiar el tamaño del texto, aumentar o disminuir. Entonces, estas son herramientas específicas básicas que nosotros manipulamos. Cuando estamos creando un documento, un trabajo, nosotros cambiamos el tipo de letra, el tamaño, le colocamos negrita o le colocamos un subrayado, un color, etcétera. Entonces, estamos manipulando justamente la opción de fuente. Otra de las opciones es el interlineado. ¿Sí? ¿Qué es un interlineado? ¿Quién conoce qué es un interlineado? ¿Alguien sabe qué es un interlineado? No quiero que lo busquen en el internet, por favor.
quiero que lo digan ustedes con sus propias palabras. No tiene espacio entre líneas, no. El espacio entre líneas, correcto. Muy bien. El interlineado es el espacio entre líneas, ¿sí? Que cuando nosotros escribimos y pulsamos la tecla Enter del teclado, pasamos a una siguiente línea y ese espacio que hay o que se ve entre una línea con otra, ese es un interlineado. Y el interlineado se lo puede conocer por su tamaño en espacio. Normalmente existe de 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, etc. Eso lo defino yo. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un interlineado o configurar un interlineado en todo el documento, tienen que ingresar a la opción de párrafo. Y en esta ventana, ustedes van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar, por ejemplo, general. General es la alineación en este caso, si usted lo quiere alinear a la izquierda, a la derecha, centrar, justificar, etc. La sangría es colocar en este caso una línea de texto un poco más a la derecha, dejando un espacio. Espaciado es el espacio que hay entre párrafos, ¿sí? Entonces, interlineado el espacio entre líneas y espaciado es el espacio entre párrafos. Y aquí dice anterior y dice posterior. Y aquí dice 0 puntos, 10 puntos. Entonces, normalmente se deben de colocar 12 puntos y 12 puntos. Eso es lo que nos dicen las normas APA, que también la vamos a aprender a aplicar en Word. Y el interlineado, que es la parte de acá, dice interlineado, está la opción múltiple y dice en 1.15. Entonces, que quede claro, ¿no? Interlineado es el espacio entre líneas y espaciado es el espacio entre párrafos. Yo le pregunto a ustedes, no sé si lo conozcan, ¿de cuántas líneas está compuesta o está formado un párrafo? De 4 líneas, profesor. De 4 líneas, seguro. Un párrafo puede ser solamente de 4 líneas o también puede ser de 2 líneas o puede ser de 3 líneas, puede ser de 5 líneas, 6 líneas. ¿Qué dicen ustedes? Yo tengo entendido que siempre es de 4 líneas, profesor. De 7 a 4 o 14 5, no. Ya, o de 3 a 6. ya, muy bien. 4 a 5, no. Miren, normalmente un párrafo comienza a ser párrafo cuando es mayor o igual a 2 líneas. ¿Sí? 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas, 10 líneas, ya es párrafo. ¿Sí? Entonces, según las normativas con las que yo vaya a trabajar, entonces tengo que yo verificar, ¿sí? De cuántas líneas quiero que sea mi párrafo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Sigamos. Salto de página. Una herramienta también muy importante que ustedes deben de saberla, conocerla, aplicarla. Salto de página nos permite olvidarnos del espacio que existe entre cada párrafo de contenido. Por ejemplo, si yo tengo un párrafo en la primera hoja y quiero colocar un nuevo párrafo en una segunda hoja,
entonces yo puedo utilizar esta opción de salto de página. ¿Sí? Y miren aquí este icono. ¿Sí? Haga de cuenta que esta es una hoja y esta es otra hoja. Y aquí está el espacio. ¿Sí? Entonces, el espacio que existe entre cada párrafo de contenido. Entonces, eso también lo vamos a aplicar en las prácticas que vamos a hacer. El diseño de página. Configuración de márgenes, orientación, si la hoja la queremos de forma vertical o la queremos de forma horizontal, el tamaño de la hoja y si un texto lo queremos en columnas y en cuántas columnas. Entonces, todo esto acá también lo vamos a aplicar en las clases prácticas que vayamos a tener o en las tareas que ustedes van a tener que desarrollar en sus casas. Utilidades como lo que es el encabezado y pie de página. ¿Quién me dice qué es el encabezado? Es el concepto de, por ejemplo, voy a hacer un trabajo, por ejemplo, las palabras. ¿Esa es la letra principal o ¿cómo les puedo explicar? O el tema principal del encabezamiento que voy a seguir. ¿Ya? ¿Alguien tiene algo diferente que decir? ¿Qué es el encabezado? Nadie más. Bueno, el encabezado es un texto que está fuera del margen de donde uno empieza a digitar. Por ejemplo, si esta es mi hoja, disculpen el gráfico, si esta es mi hoja y yo voy a comenzar a escribir desde aquí y voy a terminar de escribir acá, ¿verdad? Entonces yo escribo todo en este documento, todo esto que está acá es puro texto. El encabezado va fuera del margen de donde yo inicié mi digitación. ¿Qué quiere decir? Acá, acá arriba, en la parte acá superior se podría decir, yo voy a colocar el encabezado. Y este encabezado, como está fuera del margen, se va a repetir en todas las hojas, todas las páginas que yo tenga en mi documento. Pie de página. El pie de página también es algo similar al encabezado. Pero lo que pasa que el pie de página va en la parte inferior, fuera del margen de donde yo terminé de escribir, o fuera de la última línea de texto que yo digité. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va en la parte inferior acá. Aquí vale el pie de página. Y el pie de página puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser un número, así también como el encabezado. Yo en el encabezado yo puedo colocar una imagen, claro que no va a ser una imagen grande, tiene que ser algo pequeño. Puede ser un título, un tema, un número, ¿sí? Entonces, el encabezado es algo que se coloca fuera del margen de donde yo empiezo a escribir, en la parte superior. Y el pie de página es algo similar al encabezado, pero va en la parte inferior del documento. ¿Estamos claros hasta allí, por favor? Sí, licenciado. Tablas, las famosas tablas, que también vamos a tener que aplicarlas. Aquí tenemos un ejemplo. Las tablas normalmente es una matriz que nosotros insertamos en el documento. Aquí tengo el ejemplo que dice tabla de 3×3. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer una matriz de 3×3. ¿Qué significa 3×3? No me van a decir 9, por favor. ¿Ah? ¿Qué quiere decir 3×3?
Normalmente en una tabla yo voy a tener dos cosas muy importantes. De forma vertical, yo voy a tener las columnas y de forma horizontal, yo voy a tener lo que conocemos como filas. ¿Sí? Filas. Entonces, una tabla se compone o está compuesta por columnas y por filas. Entonces, este valor de 3 por 3 quiere decir que yo voy a tener 3 columnas y voy a tener 3 filas. Entonces, ustedes van a darse cuenta acá. En esta línea que está de color amarillo, tengo una fila. Donde está el 1 es otra fila y donde está el 2 es otra fila. Tengo 3 filas. Donde está código es una columna, donde está nombre es una columna y donde está precio es otra columna. Entonces tengo 3 columnas. ¿Sí? Si yo le dijera a ustedes en una clase, inserten una tabla de 5 por 7. Una tabla de 5 por 7. ¿Cómo yo represento las columnas y las filas en una tabla de 5 por 7? Voy a tener una matriz de 5 por 7. ¿Qué sería el 5? 5 columnas y 7 filas. Correcto. 5 columnas y 7 filas. Estamos. Entonces, miren aquí el ejemplo. Aquí con el puntero del mouse, con clic izquierdo sostenido, yo estoy seleccionando 3 por 3. ¿Sí? Selecciono de esta manera. Digo, de forma horizontal selecciono 3 y sin soltar el clic izquierdo del mouse, arrastro hacia abajo y ya estoy diciendo que estoy mostrando o voy a insertar una matriz de 3 por 3. Si yo hiciera esto con el mouse, ¿cuántas filas y columnas estoy insertando para mi tabla? ¿Cuántas filas y cuántas columnas yo estoy insertando para mi tabla si hago esto? Siete filas y 3 columnas. 7 columnas y 4 filas. Correcto, muy bien. Filas van de forma horizontal. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 filas. Tengo 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces esta matriz es de 7 por 4. ¿Estamos? Entonces, bueno, eso ya lo vamos a hacer en la práctica y ustedes van a cogerle, dice uno, el gusto, el sabor a esto de acá. Utilidades de plantillas. Microsoft Word tiene modelos, diseños de plantillas ya predeterminadas que nosotros la podemos utilizarlas. Yo puedo necesitar un trabajo rápido, ¿sí? Me dicen, por favor, necesito este trabajo en 10 minutos. ¿Y cómo hago yo eso en 10 minutos? Me vengo a Word, busco plantillas y ya están hechas, solamente es de modificarlas. Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer un currículo, aquí está la plantilla para hacer un currículo. Entonces yo lo que hago es insertar esa plantilla y comenzar a escribir o a digitar o a modificar lo que está allí. Sumamente sencillo, sumamente fácil. Y así usted va a encontrar varias plantillas con las que usted puede trabajar
o crear su documento. Entonces también lo vamos a ver en la práctica. Índice automático, el famoso índice automático que deben de ustedes aplicarlo ahora que se viene el Congreso en la presentación de artículos. Ahí ustedes deben de crear un índice automático y van a ver que es sumamente sencillo, sumamente facilito. Lo que hay que hacer es tener paciencia nomás y hacer las cosas con calma. Entonces, el índice automático, todos conocemos lo que es un índice, ¿verdad? Entonces, es el orden con el cual los temas, subtemas, contenido aparece de forma organizada. Yo puedo tener un tema aquí y ese tema digo que va a estar en la página número 4, tengo el segundo tema, digo que va a estar en la página número 7, el tercer tema, digo que va a estar en la página 18 y así sucesivamente. Entonces, eso es crear un índice automático. Todo libro, todo módulo, qué sé yo, tiene su índice automático. ¿Para qué nos sirve el índice? Para buscar algo de forma más rápida. Un tema de forma más rápida de buscarlo. Yo digo, el tema que estoy viendo con el profesor de informática es índice, ¿verdad? Y me dice que índice está en la página número 7. Entonces voy rápido a la página número 7. Y así sucesivamente con cualquier tema que ustedes deseen investigar. Notas. Otra de las herramientas que nosotros podemos también aplicarla. Dice, no confundir las notas con el pie de página. Sí, correcto. Dice, insertar nota al pie. El pie de página se lo dije que estaba fuera del límite de donde yo termino de escribir en mi documento, ¿verdad? En la parte inferior. Aquí le voy a hacer otra vez otra hojita. Disculpen el gráfico. Si yo aquí terminé de escribir, ¿verdad? Mi pie de página está acá abajo. La de insertar nota al pie no va a estar acá como pie de página, sino que va a estar aquí adentro. ¿Sí? Por eso dice insertar nota al pie. Entonces aquí yo voy a insertar una nota al pie. ¿Sí? Está dentro de donde yo terminé de escribir. Estamos. O esa nota al pie es la última línea que yo escribo en el documento. O en una hoja. Porque en varias hojas yo puedo insertar esto que se conoce como nota al pie. Entonces ya también poco a poco lo vamos a ir aplicando. Los diagramas o los famosos Smart Art. ¿Sí? Smart Art. Los famosos Smart Art o los famosos organigramas. Entonces, estos Smart Art, aquí lo dice, elegir un Smart Art. Hay varias categorías: lista, proceso, ciclo, jerarquía, relación, matriz, pirámide. Cada una de estas, al momento que usted le da clic, aquí en este espacio se le van a ir mostrando los diseños. Entonces ya eso también, poco a poco, ustedes lo van a ir aplicando para las respectivas sustentaciones. Entonces el Smart Art es como un organigrama, donde yo puedo, la palabra lo dice, organizar mis ideas. Desde la principal, que se vayan derivando otros temas. Desde un tema principal, vayan bajando los subtemas o los subtítulos. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Algo que no esté claro, por favor, me lo hacen saber. ¿Se fueron? ¿O están ahí todavía? No, bueno, por mi parte no Estamos tengo preguntas, escuchando, profe. licenciado. Listo, muchas gracias. Por aquí ya veo a David, que está ahí con su cámara activa, gracias. También veo a
Arellano Harold, ¿verdad? Y el resto con las cámaras apagadas. Bueno, Estoy yo también. ahí está David también, correcto. Bien, niños. Entonces, miren, hemos hecho una clase, dice uno, teórica, introductoria a lo que es esta aplicación de Microsoft Word. No es lo mismo hacerlo de esta manera que hacerlo de forma práctica presencial. Me hubiera gustado tenerlo en la parte práctica presencial, acá conmigo en el laboratorio trabajando, porque ahí yo estoy dándome cuenta quién trabaja, quién no trabaja, y si necesitan alguna ayuda, pues estoy allí para ayudar. Pero bueno, vamos a tratar de llevar esto de forma virtual, cada quien trabajando ahí en su puesto, en su computadora. Por eso le decía que desde esta segunda unidad en adelante, por favor, necesito que usted tenga su computadora. Yo sé que quizás algunos por trabajo no pueden tener la computadora, pero necesito que tengan su computadora a la mano para que trabajen directamente allí. Y si necesitan alguna ayuda, pues compartimos la pantalla y desde acá yo les voy indicando qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que corregir. Yo les repito, no es lo mismo hacerlo de forma presencial, pero vamos a tener que trabajar de esta manera. Bien, entonces, si no hay preguntas, la clase llega hasta aquí, pero le va a quedar la primer tarea que ustedes tienen que desarrollarla y tienen que subirla al aula virtual. Una tarea muy sencilla, muy fácil, ¿sí? Ustedes me van a decir, así eso está facilito. Correcto, bienvenido sea. Entonces, la tarea consiste en personalización y utilidades. Van a mezclar, a combinar todo lo que hemos visto hasta el momento. Ahora ustedes lo van a hacer de forma práctica, ahí en su casa. Ustedes van a colocar títulos, un título cualquiera, el que usted desee, ¿sí? Y van a cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, si colocan un título, ese título tiene que tener tipo de letra verdana, ¿sí? Tipo de letra verdana, de tamaño 14 y con un estilo de negrita. Luego, miren que yo le coloqué aquí introducción, un golpe a la americana, quién es quién en el golpe, o sea, son como temas, subtemas que ustedes lo pueden tomar en cuenta, si no, ustedes desarrollan su propio trabajo, no hay ningún problema. Los subtítulos van a tener el mismo tipo de letra verdana, pero de tamaño 12. El texto en general, ¿cuál es ese texto en general? Los párrafos. Los párrafos van a tener el tipo de letra verdana y tamaño 10, con un interlineado de 1.5, ¿sí? Y van a aplicar un salto de página antes de los títulos. Pero este salto de página antes de los títulos lo vamos a omitir. Todavía no. ¿Sí? Este de aquí no. Por eso se lo tacho. Luego, en orientación, ustedes van a cambiar el tamaño de página a carta. Normalmente nosotros trabajamos con el tipo de página o hoja A4, pero yo quiero que aparezca con carta. Luego, tienen que agregar un encabezado con un pie de página, ¿sí? Asociados al contexto. ¿Qué quiere decir? Asociado al título o al trabajo que ustedes están desarrollando. Un índice automático
¿sí? Si lo pueden hacer, bienvenido sea. Si no lo hacen, no hay problema. Yo se los explico en la próxima clase. ¿Sí? Control de cambio, desarrollo 2 ejemplos de corrección usando globos. En este caso de globos, bueno, eso también lo vamos a omitir porque no quiero que vayan a confundirse. Luego, guardar como punto doc. Mucho cuidado, mucho ojo. Lo que le estaba hablando antes de las extensiones. Lo van a guardar como punto doc. El documento, el trabajo que van a hacer. Y luego dice guardar una copia como página web. Cuando usted va a guardar el documento, lo guarda primero con extensión .doc y luego el mismo documento usted lo va a volver a guardar por segunda vez, pero tienen que elegir la opción guardar como página web. ¿Estamos? Bien. Entonces, no se olviden, tienen que colocar un título, ¿sí? Aplicar el tipo de letra verdana de tamaño 14 con negrita. Van a colocar subtítulos también, que tienen que llevar el tipo de letra verdana, tamaño 12. Y el texto en general, los párrafos me refiero, tienen que tener el tipo de letra verdana y tamaño de texto 12. Con un interlineado de 1.5. Van a agregar un encabezado y un pie de página que esté asociado al contexto. En este caso, al tema que ustedes están desarrollando. Luego, el índice automático, como te lo dije, si lo pueden hacer, bienvenido sea. O si lo van a investigar al Google, pues si lo pueden hacer, buenísimo. Después que yo termino de hacer todo ese trabajo, lo voy a guardar con extensión .doc y ese mismo trabajo lo vuelvo a guardar, como quien dice, le saco una copia, pero lo guardo como página web. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, por favor? Como dicen por ahí, hablen ahora o callen para siempre. Solamente es una tarea, solamente es un Word, porque creo que en la página vi que habían como dos. Eso es diferente. Eso es allá en el aula virtual. ¿Sí? En el aula virtual hay otras tareas. Esta es una tarea que ustedes la van a desarrollar. ¿Sí? Hay 5 puntos que ustedes tienen que desarrollar. Estamos. Entonces, esta tarea de aquí, yo se la voy a dejar también en el aula virtual para que ustedes la suban. Y si por algún motivo me olvido, para la siguiente clase, yo le voy a decir, por ejemplo, yo le voy a decir, a ver, John, muéstrame la tarea de la clase anterior. Entonces tiene que compartirme el trabajo, que es el que está aquí, y lo revisamos. Y ahí vamos corrigiendo algo que no esté bien hecho. También le puedo decir, a ver, David, compártame su trabajo de la clase anterior. Y así mismo. Si algo no está bien hecho, compartimos y todos estamos observando y todos vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir corrigiendo si tenemos el mismo error. Bien, ¿estamos claros, niños? Niños, ¿sí o sí? Sí, estamos claros, estamos Sí, claros. licenciado. Profesor, la tarea que está en la plataforma, eso sale que está retrasado algunos días. No ¿Cuál? sé para cuándo será. ¿Cuál? Sobre esto, sobre hay algunas que hay que realizar, algunos como lo que usted dijo que hay que hacer ahorita. ¿Cuál? Trabajo de investigación. Pero solo este trabajo, pues. En la unidad 2, correcto, hay 3 trabajos. Y Pero dice todo trabajo de investigación, práctica 1 y tarea autónoma. autónoma, Son correcto. 3, pues. Muy bien, 3 tareas. Esas tareas es desde hoy día hasta el próximo martes. ¿Sí? O sea que tienen una semana para hacer las 3 actividades. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, Otra licenciado. preguntita, lo de la asistencia, no está habilitado, disculpe. Ya le voy a habilitar la asistencia. Bien, niños, voy a dejar de compartir. Anda como bravo, mi compajaro. ¿Quién anda bravo? ¿Por qué? ¿Quién anda bravo? Negativo, compañero. No se pongan Pájaro, el que no se dice pongan bravos. No se clase. pongan bravos. Bravo es un apellido, por si acaso. Enojado, molesto, Molesto debe ser. diferente. Bien, entonces, yo ya le voy a habilitar. Si no está habilitado, ya le voy a habilitar, aunque yo ya dejé habilitado eso de Hernández. Entonces, con esta parte terminamos la clase.